El creyente está como en una posición de pedir, ay Diosito, por favor, dame, ¿sí? Entonces al final depende de una cantidad de cosas externas. Una persona que quiere tener un novio, ¿cuál es la imagen mental que tienes en tu cabeza? Le pregunto yo. Y me dice, no, yo estoy en el parque con un hombre y con un hijo. Y entonces después esa persona dice, siempre me llegan hombres comprometidos. Porque está pidiendo una pareja. Primero uno construye realidad propia. Uno no puede construir realidad para un tercero. Tú no sabes si esa persona quiere. Claro, tú como mi novio, como mi esposo, quieres que yo consiga trabajo, pues porque te conviene. Nuevo año y aquí estamos dándoles la bienvenida a una nueva temporada de Abundancia y Dinero. Construye tu realidad. Y quiero contarles que estoy muy feliz porque en este arranque de año venimos con una serie de capítulos para resolver precisamente ese interesante misterio de construir la realidad y cómo debe hacer esa tarea uno. Pero antes de todo, pues también quiero aprovechar para darle la bienvenida y un feliz año, sin importar porque hasta ahora nos vemos, a Dania. Dania, bienvenida a esta nueva temporada. Año nuevo, vida nueva. Ajá. Y entonces este año, como hay mucha gente que quiere cambiar, que quiere materializar en su realidad lo que sí desea, entonces por eso estamos acá hoy. David, muchas gracias. Yo feliz. Dania, la realidad se construye todos los días. Hay como un proceso en el que uno dice esto es mensual, anual, depende de la víctima. Hay pasos para construir la realidad. Digamos que los pasos se pueden hacer en una semana o en un año. Depende de cada quien y depende de cómo vaya manejando cada paso y el trabajo personal que haga, porque construir realidad incluye darnos cuenta de por qué no tengo la realidad que deseo. Me interesa muchísimo el capítulo que vamos a hablar hoy porque además hay otra palabra que hay por medio y es la palabra manifestación. Que la manifestación se puede entender como dice, yo quiero tal cosa. Y la manifestación es cuando se me da. ¿Sí funciona así? ¿O desde qué punto funciona el tema de manifestarse? Mira, a mí no me gusta mucho la palabra manifestación. Entonces eliminémosla. Se usa mucho, pero digamos que lo que tú dices es verdad. Cuando se habla de manifestación, la gente cree que aparece de la nada. Yo prefiero hablar de construcción de realidad porque pues somos nosotros los que tenemos que hacer que eso pase, ¿sí? Y hay trabajo que hacer. No pasa de la noche a la mañana. Podría ser, pero pues sí hay que tener un trabajo y tener clarísimo cómo se hace para poder hacerlo, digamos, de forma muy rápida. Arranquemos entonces, Dania, hablando de construir la realidad, como para dummies. ¿Qué es lo primero que uno debe tener en cuenta cuando dice voy a arrancar el año? Bueno, independiente que sea enero, febrero, marzo, porque yo creo que también la gente a veces se amarra muchísimo es yo empiezo a construir mis proyectos a principio de año. Ya si llegó mayo y no he arrancado, pues mejor esperemos que se acabe y empiezo el otro, ¿no? Pero digamos que alguien dice, decido arrancar de ceros sin importar el mes. Para dummies, ¿cuál sería el primer paso? Pues mira, antes de hablar del primer paso, Sí. lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada uno construye su realidad. Lo que la mayoría de gente piensa es que hay una sola realidad, ¿sí? Que la realidad, digamos, está dada per se. Sí. Pero resulta que no, porque si la realidad fuera una sola, pues tú y yo tendríamos la misma realidad y resulta que no. La realidad se construye desde adentro, ¿sí? Entonces, claro, como vivimos muchas veces en piloto automático y no sabemos cómo hacerlo, pues creemos que la realidad que digamos que el marco de realidad que hay es nuestra realidad y no es así. Nosotros podemos, a pesar del marco de realidad que hay, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, podemos crear nuestra propia realidad. Entonces, el primer paso es ¿qué quiero? Saber lo que quiero. Uno pensaría que es obvio cuando la gente dice, no, pues yo tengo clarísimo qué quiero. No sé si en la vida cotidiana la gente sí sabe lo que quiere o no. No, y ese es el problema, digamos, porque ese es el primer paso. Entonces nosotros creemos que sabemos qué es lo que queremos, pero generalmente no lo tenemos tan claro, por lo menos. Entonces eso está en caos, estamos en caos interno, y como estamos en caos interno, como es adentro es afuera, pues afuera también se nos manifiesta el caos. A ver si te entiendo, porque hay momentos de desesperación que uno le pregunta a la gente, ¿usted qué quiere? Y entonces dicen, no, es que yo quiero, un ejemplo, yo quiero ser feliz. Sigue siendo un concepto muy general, ¿no? Claro, y
además cada persona tiene una definición de felicidad. Entonces digamos que hay 3 cosas que uno debe tener alineadas cuando está estableciendo qué quiere. Uno es esa idea de la cosa que quiero, lo otro es la imagen que a mí se me presenta y lo tercero es la definición que yo tengo de la cosa. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer salud. Entonces digo, bueno, ¿qué imagen tengo en la cabeza? Y soy yo corriendo por el parque, ¿sí? Y lo que digo cuando me preguntan qué quiero es sentirme bien. Querer salud no necesariamente es estar corriendo por el parque. Yo puedo estar corriendo por el parque y estar enferma. Ah, ¿Sí? claro, sí, claro. Y además, la definición que yo doy es sentirme bien. Yo me puedo sentir bien y estar enferma también, ¿sí? Entonces, esas 3 cosas no están alineadas. Entonces, el error que cometemos los seres humanos es pensar que por solo tener la imagen, la cosa ya se va a dar. Y eso no es así. Dania, o sea que para uno entender mejor y donde podría estar la confusión es, la primera pregunta que tú me hacías, o que hacías en general, es pensar qué quiero. Uno, ¿cómo aterriza ese qué quiero para que no quede así tan general como lo describes? Pues el que quiero es definir qué quiero. No es solo tenerlo en la mente, porque imagínate en el ejemplo que te di de yo corriendo por el parque y me quedo con esa imagen y no la defino, ¿sí? Eso puede ser cualquier cosa. Entonces acá es súper importante la definición de lo que yo quiero. ¿Cómo lo defino? Poniéndolo en palabras. Pueden ser escritas o habladas, porque cuando yo lo saco de mi mundo interno, ahí puedo establecer, hombre, si es lo que quiero o quizás no, ¿sí? Cuando yo digo sentirme bien, digo, no, sentirme bien quizás no, porque quiero salud, o sea, claro que todo el mundo se quiere sentir bien, Sí. pero específicamente lo que quiero es tener salud. Entonces, ¿por qué la definición es importante? Por ejemplo, tú vas a coger un taxi en la calle y tú sabes que vas para tu casa, tú tienes clarísimo que vas para tu casa, ¿cierto? Tú coges el taxi y te montas. El taxista te puede llevar sin decirle nada. Tú tienes la imagen. ¿El taxista te puede llevar? Sí, pero no a mi casa. No, no te puede llevar a ningún lado. Tú te O montas no y sabe. ya. Sí. Ahora, si tú le dices al taxista, señor, por favor, lléveme a mi casa, ¿qué va a pasar? Me va a decir, ¿pero dónde queda su casa? No tiene ni idea dónde Sí, queda tu claro. casa. Y el taxista, digamos que es como la realidad, puede tener la mejor voluntad, entonces se va a poner a dar vueltas por todo Bogotá, al norte, al sur, y se va a volver caótico porque no sabe dónde es tu casa. Si tú le dices, hombre, lléveme a la 85 con 22, ahí sí, puede poner el mapa y todo y te puedes llevar rápido. ¿Sí? Entonces, por eso la palabra es súper importante. Entonces, si poner en palabras, ¿sí? Es lo que pone en marcha, digamos, la realidad y el universo, pues hay que tener cuidado con las palabras que uno dice. Dania, a propósito de eso quiere decir que uno muchas veces el universo sí cumple con uno, pero uno pidió mal. Exactamente, y por eso es tan importante definirlo, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de eso en el próximo capítulo porque eso hace parte del segundo paso. Sí, me Pero adelanté. la palabra es la que pone en marcha el universo, ¿sí? O a la realidad, como lo quieras llamar. Entonces, por ejemplo, tú defines que quieres un aumento de sueldo. Sí. Entonces te sientas en tu casa y tú dices, bueno, yo quiero un aumento de sueldo. Y todo el día te la pasas diciendo, no, es que la situación del país está terrible, las empresas ya no pagan bien. Como la palabra es lo que pone en marcha el universo y tú estás 16 horas al día diciendo que la situación del país está tenaz y que no te van a dar un aumento de sueldo, pues ¿qué es lo que vas a crear? ¿Sí? Entonces, lo que uno está diciendo todo el día, por eso hay que escucharse, es súper importante escucharse, es lo que se está manifestando. Porque sí, tú te puedes sentar 15 minutos a definir qué es lo que quieres, pero si todo el día, ¿sí? Se la va renegando. Te la pasas renegando, eso que tú quieres no está en coherencia con eso que tú dices. ¿Y qué tiene más fuerza? Pues lo que dices 16 horas y no lo que te sientas 10 minutos a definir. De esa primera parte que me parece importante porque la gente dice, no, pero yo pido ser feliz y ¿qué pasa?
desglosándolo un poco, es dar como coordenadas exactas sobre el imaginario que yo tengo, ¿no? Entonces, quiero un aumento. Entonces, las coordenadas exactas de quiero un aumento y además lo que dices tú, cómo estoy actuando en función de ese aumento. Claro, es lo que estás diciendo. Entonces es sacar de tu mundo interno, ¿sí? Y poner en palabras aquello que quieres, porque si tú no lo sacas de tu mundo interno, se va a quedar en el mundo mental y pues ya está. Y en el mundo mental, claro que, digamos, claro que hace parte de este paso, porque cuando tú quieres construir una casa, ¿qué haces? Pues primero te la imaginas, después la pones en planos y después ya la construyes. Claro. Poner en planos, digamos, es poner en palabras. Mira, muchos escritos sagrados, por ejemplo, la Biblia, dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. En la Biblia no dice, y Dios pensó, y Dios imaginó. También en la Biblia dice, por ejemplo, una palabra tuya bastará para sanarme. Está diciendo la palabra es la que lo va a sanar. Por ejemplo, en la historia de Aladino, el genio le dice a Aladino, dime los 3 deseos. ¿Sí? No es piénsalos o imagínalos. Entonces, aquí, digamos, en todos estos ejemplos podemos ver que es la palabra lo que al fin va a poner en marcha esa realidad. Entonces es, ¿qué estoy diciendo? Y muchas veces lo que estamos diciendo no es consecuente con nuestro deseo. Entonces, si yo pienso una cosa y digo otra, la energía se va a dividir. Y con energías divididas nadie logra lo que quiere. ¿Sí? Si a ti te ponen a hacer 7 cosas a la vez, ¿qué vas a hacer? A todas medidas. Nada, al final nada va a concretarse. Si tú te centras en una cosa y por eso uno tiene que estar alineado, digamos, en este paso, tiene que estar alineado. Esa idea de lo que yo quiero, la imagen y lo que yo digo acerca de lo que yo quiero. Pero en construcción de realidad hay 3 cosas fundamentales que tienen que estar alineadas, que son pensamiento, palabra y emoción, que eso lo vamos a ver a lo largo de los capítulos. Ah, bien. Dania, antes de pasar al segundo punto que me parece importante, y es una pregunta rápida porque en muchos episodios y temporadas tú has hablado de un tema que coincido y es el tema como de la energía y la coherencia. ¿Qué pasa entonces cuando yo muy pilo, sigo tus pasos, entonces yo digo... venga, yo quiero, por ejemplo, no sé, un ejemplo. Entonces, quiero tener mi propio negocio, mi propio emprendimiento y todo el cuento. Y me encuentro con factores externos que me hacen dudar de esa energía que estoy fluyendo. Entonces, aparece, uno está convencido, o sea, sí, la situación del país es complicada, pero pues uno está jugando a ese lenguaje de decir, está complicada, pero yo, en mi dinámica, eso no me va a afectar lo que yo quiero. Entonces, aparece un factor externo, por lo general, que es o las noticias, o un amigo, o un compañero que dice, no, eso olvídese, o un familiar que le dice, no, usted dónde está, quédese quietico, está bien, ¿Crees que esos factores podrían influenciar un poco el querer que uno tiene en principio? Mira, te digo una cosa, digamos, por la experiencia que tengo en el tema, los obstáculos jamás son externos. Los obstáculos siempre vienen de adentro. Ajá. ¿Sí? Entonces es, ¿por qué estás creando eso? ¿Por qué estás creando que tu papá te diga eso es imposible? ¿Sí? Digamos que en construcción de realidad también hay que tener en cuenta otra cosa y es desde dónde yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Es decir, ¿estoy haciéndolo desde el creador que hay en mí o desde el creyente? Porque el creador, como su nombre lo dice, crea. El creador dice, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo voy a lograr y lo voy a crear en la realidad, independientemente del presidente, de las circunstancias económicas, etc. Mientras que el creyente está como en una posición de pedir. Ay, Diosito, por favor, dámelo. ¿Sí? Entonces, al final depende de una cantidad de cosas externas. Como el limosnero. Exacto. Y depende de si la persona le quiere dar la limosna o no. ¿Sí? Pero el creador dice, no importan las circunstancias, se puede. Y tanto es que la vida no lo muestra. ¿Sí? No, es que la situación del país está terrible. Y entonces, ¿por qué hay gente pudiendo hacer negocios y ganando mucha plata? Si no se pudiera, si dependiera de lo externo, nadie podría. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, pero el tema de la certeza
viene en el paso 2. ¿Por qué? Porque el paso 1 es ¿qué quiero? Cuando yo defino qué quiero, me puedo dar cuenta si estoy en caos o no. Por ejemplo, tú puedes decir, no, es que yo quiero plata. Te imaginas un aumento de sueldo, ¿sí? Uh-huh. Y lo que dices es, no, sí, yo quiero ganar más plata. Y yo te doy 2.000 pesos. Eso es más plata, ¿sí o no? Sí, técnicamente sí. Técnicamente no y realmente, claro, pero técnicamente, no es lo que tú querías. Claro, porque pedí, ¿sí? Quiero más plata, efectivamente más plata. Es más plata. Pero no lo que yo quería. Claro, entonces, claro, tú dices, cuando tú lo sacas al mundo externo, dices, no. O sea, sí quiero más plata, pero ¿cómo quiero esa plata? La quiero por un aumento de sueldo, la quiero por mis inversiones. ¿Cuánto? No me importa por dónde me llegue, cuánto. ¿Sí? Entonces, el primer paso, cuando nosotros definimos lo que queremos, ahí nos podemos dar cuenta que la mayoría de veces estamos en caos, ¿sí? Entonces, otro ejemplo que he tenido en consulta, una persona que quiere tener un novio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la imagen mental que tienes en tu cabeza? Le pregunto yo a la persona. Y me dice, no, yo estoy en el parque, pues con un hombre y con un hijo, pues con un niño, todos felices jugando. Esa imagen es la de una familia, no es la de un novio, ¿sí? Sí, claro. Y cuando lo define dice yo quiero tener una pareja. Uh-huh. Entonces, esas tres cosas no están alineadas. Una energía está yendo para la familia, otra para el novio y otro para la pareja. Y esto lo vamos a ver más adelante y es el universo literal, ¿sí? ¿Qué es una pareja? Algo conformado por dos. Y entonces después esa persona dice, siempre me llegan hombres comprometidos. Porque está pidiendo una pareja. Claro. ¿Sí? No está pidiendo una persona disponible para conformar una pareja. Momento de debate con lo que tú me estabas diciendo hace un rato, que es el tema de la palabra, porque hay otros que se van al extremo y entonces dicen, no, pero es que yo me siento, pido las cosas, tengo fe en las cosas, pero no pasan. Y creo que es como la idea distorsionada de yo sentarme a pedir, pero esperar. No sé si también eso termina siendo como mendigar que el planeta me traiga las cosas, o cómo funciona para la gente que en esa dinámica se queda en el tema de no, yo me siento juicioso, ya sé lo que quiero, pero no llega. Claro, eso era lo que hablábamos un poquito hace un rato, y es desde dónde estoy construyendo mi realidad, desde el creador o el creyente, ¿sí? Entonces, a la vida no se le pregunta, a la vida se le responde. Entonces, es que quiero y voy por eso. Porque en construcción de realidad, y la palabra lo dice, eres tú construyendo tu realidad, no alguien más, Dios, el universo, el que sea, construyéndola por ti. Entonces, si tú tienes certeza, que es algo súper importante que lo vamos a ver en el paso 3, no importa cuánta certeza tengas si la definición está mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú dices, hombre, yo quiero una pareja, por ejemplo, y tú tienes certeza de que la vas a encontrar, y dices, pero es que yo no lo veo materializado en mi realidad. ¿Por qué? ¿Por qué solo me llegan hombres casados? Pues porque la definición y lo que tú estás poniendo en marcha es una pareja. Entonces la definición está mal. Entonces tienes que ir a la definición para ver qué es lo que estás poniendo, ¿sí? Poniendo en tu realidad. Entonces tú puedes tener toda la certeza, pero si el paso 1 no está bien, pues al final tu realidad se va a ver en caos. Entonces, como en el paso 1 estás en caos, tú quieres un novio, pero te imaginas una familia y lo que defines es pareja, pues al final afuera todo se te va a reflejar en caos. Claro. Entonces, la definición es súper importante. ¿Por qué? Porque la definición me permite a mí darme cuenta de lo que estoy poniendo en marcha. O sea, que eso también podría funcionar si yo digo, porque es un ejemplo, ¿no? Que yo digo, porque siempre me llegan mujeres con hijos. Y cuando yo viene el trasfondo es porque estoy diciendo, yo quiero una familia, o sea, me estoy brincando muchos pasos, digo, quiero una familia,
y me está llegando siempre pues una mujer con familia. ¿Para Claro. poder funcionar algo así? Claro, exactamente, eso es lo que tú estás diciendo. Si tú dices, yo quiero una familia, te va a llegar una familia. Ujú. No te va a llegar una mujer para conformar una familia. ¿Sí? Entonces una cosa es decir, yo quiero una familia, ya te llega la familia completica. Ujú. ¿Sí? Sí. Y otra cosa es decir, yo quiero una mujer soltera, sin hijos, para construir mi propia familia. Ahora, si tú también dices, quiero una familia, de pronto ni siquiera te llega una mujer con hijos, ¿sí? Llega tu familia de Estados Unidos a vivir en tu casa. Y llegó- Te llegó familia. Ah, Sí. claro, me llegó mi familia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Sí? Por eso la definición es fundamental en este paso, ¿sí? Ponerlo en palabras. ¿Qué quiero? Eso que quiero lo pongo en palabras y cuando yo lo pongo en palabras es ahí donde me puedo dar cuenta qué es lo que estoy poniendo en marcha. Dania, ¿uno hasta dónde debería ir con el detalle de las palabras? De pronto porque veo que he escuchado muchas personas que hacen el ejercicio de ir al detalle. Bueno, sigamos con el tema de la pareja. Entonces, hay mujeres que incluso les llegan parejas, o sea, personas para conocer, están solteras, y dicen, no, es que hoy tengo una cita con él. Y uno las ve emocionadas en la cita, pero desilusionadas. Entonces dice como, no, es que era bobito, no, es que hablaba poco. Y uno ve que han pasado por 5 o 6 citas, y como, entonces uno dice, venga, pero ya 6 citas. O sea, el universo les está mandando una cita, les está mandando el hombre o la mujer y como que no les cuaja. Puede ser que es que, porque también diría, es que está yendo mucho al detalle de decir, es que lo quiero de 1,80, semiliso, piel blanca, o hasta dónde debe uno ir con el detalle de las cosas que pide. Mira, es muy importante ser específicos, por eso que tú estás diciendo. Si yo pido un hombre, la realidad dice, bueno, allá cualquier hombre le sirve, bajito, alto, flaco, gordo, lindo, feo, ¿sí? Ahora, si yo lo que quiero es un hombre soltero, disponible, de 1,80, pues tengo que definirlo, porque si yo no lo defino, pues estoy dejando que alguien lo defina por mí. Ujú. O sea, si yo te digo, David, llámame, necesito hablar contigo. Tú dices, bueno, pues la llamo hoy, mañana, pasado. Claro. Si yo te digo, David, necesito hablar contigo urgente, por favor, llámame hoy apenas puedas, tú ya sabes que tiene que ser hoy. ¿Mm? Entonces, claro que O pero si tú quieres ser más específica, me dices, llámame ya o en 5 minutos. Porque para mí hoy puede ser entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche. Exactamente. Entonces, claro que tenemos que ser específicos en esa definición, ¿sí? La definición es lo que yo exactamente quiero, porque si yo no pongo lo que yo exactamente quiero, pues la realidad me dice, bueno. Dania, en esa importancia de el quiero, uno, por ejemplo, volvamos al tema ahora de cosas que uno tiende, y lo hemos hablado en otros episodios que ustedes encuentran en el canal de YouTube de Vibra, de cuando uno también le pone diminutivo a las cosas. Entonces, quiero el apartamentico, quiero el carrito. Entonces, claro, uno dice, quiero el apartamentico, uno tiene el imaginario un apartamento de 3 cuartos, chimenea, pero el universo puede entender el apartamentico como un tipo loft que se comparte ambiente y eso, ¿no? Uno debe ser específico con las habitaciones, la ubicación y todo esto. Con todo eso que tú estás diciendo, o sea, específicos con las características, pero también, como te decía, es desde dónde lo estoy pidiendo. Sí, o sea, la fuerza de la palabra. Si yo te digo, pollo, ánimo, ánimo. No, es pollo, ánimo, Claro, ¿sí? sí. Entonces no, el carrito. Ay, no, yo quiero un carrito. No, yo quiero un carro o una camioneta, ¿sí? Porque la palabra tiene fuerza, como decimos la palabra, también es energía. Entonces, eso es fundamental. Nombrar las características y ser lo más específico que uno pueda. Ahorita en el paso 2 vamos a ver qué tan específico uno tiene que ser. Exacto. Claro. Y también en la fuerza de la palabra. Si yo todo el día estoy, un carrito ahí, un carrito. Sí. De pronto me llega uno destartalado, de pronto me alcances para uno destartalado. No es un carrito, es un carro. Dania, antes de hacer el resumen que me parece importante del concepto de quiero, ¿tú qué piensas de cuando yo
aplico todo esto, pero no para mí. Entonces te pongo un ejemplo. Entonces, tú y yo somos novios, esposos o lo que sea, y entonces yo digo, es que yo quiero que Dania consiga un buen trabajo y yo quiero que Dani haga, pero, o sea, como que empiezo a hacer el ejercicio, pero botando la energía para otro lado. No, yo quiero que mi hijo trabaje, que mi hijo estudie, porque veo que mucha gente vive como desde el tema de yo sé que pidiendo para él es una mala persona, pero que la vida le dé, o es una buena persona, pero que es vago, pero que consiga. ¿Qué piensas de esa transmutación de la energía de esa forma? Mira, eso es un tema súper importante y hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, uno construye realidad propia. Uno no puede construir realidad para un tercero. Ajena. Exacto. Uno no construye realidad ajena. Primero, porque tú no sabes si esa persona quiere. Claro, tú, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste, eres mi novio o esposo y dices, no, es que Dania consiga trabajo o un trabajo mejor. ¿Tú sabes si yo quiero? Yo te puedo decir que sí, pero internamente decir, uy, no, qué delicia yo quedarme en mi casa. Claro, sí, es verdad. Entonces, claro, esas, digamos, tú no puedes trascender por mis fallas internas. Uh-huh. Entonces, pues, muy querido, pero pues no te metas en mi vida y no te metas en la vida de un tercero porque tú no sabes finalmente qué es lo que quiere. Ah, ¿sí? Bien. No, y además lo que tú dices, puede que uno de dientes para afuera le diga a alguien por darle gusto qué es lo que quiere, pero internamente no es lo que realmente... Es que me parece importante preguntarte eso porque hay mucha gente que vive en esa función, ¿no? Entonces, generalmente, lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros pedimos por otro, uh-huh, realmente estamos pidiendo por nosotros porque queremos aliviar una parte de nosotros. Claro, tú como mi novio, como mi esposo, quieres que yo consiga trabajo, pues porque te conviene, ¿sí? Claro. Porque si yo tengo trabajo voy a poder aportar a la casa o voy a dejar de estar todo el día desocupada fregándote la existencia, ¿sí? Entonces, cuando uno pide por un tercero, uno lo que está haciendo es, digamos, egoístamente pidiendo por uno, por algo que uno quiere. Bien, entiendo. Listo. Dania, por favor, importantísimo, ¿cuál es la conclusión fundamental para tener en cuenta de lo que hablamos hoy del quiero? Entonces, el primer paso nos dice que estamos en caos, ¿sí? Entonces, como estamos en caos, para poder empezar a construir realidad, lo que tenemos que empezar a hacer es saber qué quiero. Y cuando yo ya sé qué quiero, lo tengo que definir, porque yo no puedo definir algo que no sé. Entonces, saber qué quiero para definirlo y ponerlo en palabras. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que pone en marcha a la realidad. Dania, a propósito de eso, cuando la gente dice, no, yo estoy haciendo mal la tarea y quiero una consulta específica para consultarte un tema específico, personal, ¿dónde te podemos localizar para todos los que preguntan? Bueno, ahí tengo mi Instagram, que es @DaniaJonesB. Ahí me pueden encontrar, ahí salen los teléfonos de contacto, está el podcast para que lo vean. Tienen todas las herramientas. Ahí tienen todas las herramientas. Como dice Dania, no tienen excusa. Y les adelanto otra cosa. No hay excusa porque muy pronto vamos a tener un taller presencial con Dania. Así que no va a haber excusa, pendientes de las redes. Y muchas gracias, Dania, por acompañarnos en este nuevo capítulo y esta nueva temporada. A ti mil gracias.